Un nuevo programa, las provincias también existen. Hoy vamos a tener al senador provincial, el doctor Noel Brear, a quien le vamos a pedir su opinión sobre lo que está pasando en estos momentos en el país con esta ayuda extraordinaria que hizo el gobierno de Estados Unidos. El presidente está hoy martes en una reunión personal con el presidente Trump para ajustar los últimos detalles políticos, porque la parte económica ha sido tratada por el titular del Tesoro de los Estados Unidos y el ministro de Economía. Una vez más vamos a insistir con la necesidad de que se adopten medidas inmediatas para conservar el puente General Belgrano. Hace unos días del Canal 9 de Resistencia nos hicieron una nota en la cual me preguntaron, ¿y el puente se puede caer? Y yo les dije, sí, si no se controla el peso de los camiones que entran y salen, que entran al puente, ya sea del lado de Corrientes o del Chaco. Hay que poner básculas de un lado y del otro, que en este momento no hay. Eso es lo que yo dije, que el puente podría caer. Pero en un reportaje que se le hizo al ingeniero Raúl Viane, él habló que hay que preservar la seguridad de las personas. Y sí, ahora él únicamente centra en la conservación de los pilares que están en el río. Nosotros ahora vamos a desarrollar este tema una vez más con el ingeniero Benicio Simula y el doctor Marcelo Falcioni. Bien, vamos a un corte y empezamos. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Noel Brear, senador provincial. Con él vamos a pedirle su opinión sobre cómo está en estos momentos el país y los partidos políticos ante la elección que se va a hacer dentro de 10 días. Con una particularidad, que esta elección, usted no va a poder llevar la boleta de su partido en el bolsillo. Le van a dar, usted va con su documento, le entrega en la mesa que va a estar, le dan una boleta larga donde están todos los partidos y le van a dar con una lapicera y usted tiene que marcar que por a quién vota. Es decir, que hace falta que los partidos políticos hagan una instrucción general y también los medios. Nosotros en próximos programas vamos a tratar de conseguir una boleta para explicar, pero nadie puede tener la boleta esta en el bolsillo. Pero bien, vamos a hablar, ya estamos con Noel. ¿Cómo ves el panorama político ahora? Digamos, acá el local se resolvió como tenía que resolverse. Sí. Ahora, el nacional hay una novedad. El vínculo que hay con Estados Unidos, que compra pesos, cuando nosotros todos queríamos tener dólares, el que tenía plata, ¿no? Tener dólares, ahora los Estados Unidos quieren comprar pesos. Bien, te escuchamos, Noel. Bueno, el otro día escribí un artículo que decía de título, ¿no? Hubieron 10 elecciones en el país, sí, en este año, 10 elecciones, y el gobierno perdió en 8 elecciones, ganó en una, que es la capital federal, y mezcladito en el Chaco salvó la ropa, diríamos. Podríamos decir que de 10 elecciones ganó 2. Está complicado, digo, en términos. Sí. Y encima cometió el error que eran elecciones que los diputados nacionales, si bien son elecciones nacionales, y había también diputados, se votaban diputados provinciales en las distintas secciones, era provincializada la elección y ellos decidieron nacionalizar la elección. En Corrientes no tuvieron suerte de nacionalizarla, intentaron cuando vino a Paso de los Libres Cristina y Milei, cuando cuando vino Karina y tuvieron... Sí, sí. Vino a Corrientes a querer nacionalizar y no pudieron. Ahora que son elecciones nacionales están tratando de internacionalizar, sí, a través del acuerdo con el tema de Estados Unidos. Y decía una frase que es una ironía, ¿no? Recién leía
una frase que decía Simonetti: en época de guerra, el que está en la trinchera no es ateo, siempre se acuerda de Dios. Y decía también, los libertarios desaparecen en la crisis porque tienen que ir al Estado. Entonces se produjo algo raro. Milei, un enamorado del mercado, y el mercado es el que le ataca, y tiene que pedir a la séptima división con Rin Tin Tin, Estados Unidos, que venga el Estado keynesiano y le salve. ¿Qué quiere decir el Estado keynesiano? El Estado keynesiano es un Estado presente que en la crisis del 30, por ejemplo, cuando no se podía, la recesión espectacular que hubo en Estados Unidos, Hoover, presidente liberal, no podía resolver la crisis, el desempleo, los bancos caían, era todo un sistema de una epidemia, un COVID financiero y laboral, y tuvo que venir el keynesianismo de Roosevelt, que fue reelecto hasta morir, con la presencia del Estado, donde decía: hay que generar trabajo, si es necesario hacer un pozo y después tapar, pero la gente tiene que tener trabajo y mojar la primera instancia para que la bomba pueda empezar a funcionar, es decir, crear las condiciones desde el Estado para que la iniciativa privada se recomponga. Sí, ahora... Eso quiere decir, ¿se entiende? Es raro que Estados Unidos haga un aporte como el que está haciendo. Se lee que hizo lo mismo con el efecto tequila en México y también en un país, creo que fue con Japón. Y hizo también con el euro en 1992. Pero yo quiero explicar a la gente que esto a mí me asustó mucho, digo para que se entienda, me asustó lo que le hicieron a Zelensky. Zelensky defendía a Occidente en la primera línea contra Rusia. Europa le daba armas, Estados Unidos votaba, le daba armas, y después en un momento, en medio de la guerra, te llevan a una reunión de conferencia sin agenda y te dicen: tenés que pagarme la cuenta. En medio que caían las bombas. Y que las armas que le dieron. Y si no, no hay más armas. Le cobraron así en público. Y le dijo: ya te mando la gente y quiero las tierras raras que vos manejás en Ucrania, porque eso hace China tiene el 70% de las tierras raras, es para todo lo que sea tecnología, hipertecnología, armamento, robotización, y te sacan sin nada, te cobran las cuentas y los apoyos hay que pagarlos, ¿no es cierto? Sí, a montos que ellos son los que deciden. Entonces, todas estas cosas tienen una razón de ser de parte de ellos geopolítica, por un lado, porque necesitan tener una simetría ideológica que haga de pivot en América Latina, porque hay elecciones donde la derecha compite en Chile, con Cap contra Boric, en Brasil el año que viene la gente de Bolsonaro compite con Lula, en Colombia, es decir, hay toda una discusión de tipo ideológica que tiene que definirse, y si el laboratorio social, que es la Argentina, fracasa, como ya fracasó, porque en realidad el programa económico de estabilización de Milei ya fracasó, le están dando rueda de auxilio. Ahora, indudablemente hay problemas en este momento del campo económico, pero tengamos en cuenta también que hace un año y 10 meses que está este gobierno, que se trae, digamos, deudas y demás. Hay unas amortizaciones que hay que hacer ante el BID el año que viene. Ahora, ¿eso es por deudas contraídas por este gobierno o que vienen de arrastre? No, mire, fundamentalmente hay una parte que es una herencia muy fuerte, que nunca se resolvió. Precisamente, como no resolvió el bipartidismo y el tripartidismo en la Argentina, apareció Milei. La disrupción de Milei es el fracaso de la partidocracia argentina. Digo como dato objetivo, en nombre de la nueva era esta que se da mundial, con este color y este tinte disruptivo que tuvo Milei. Ahora, lo que nosotros le criticamos a Milei es, él no es responsable de la pregunta argentina. Él es responsable de la mala respuesta que está dando. Esa parte sí es responsable, no de la herencia que recibió. En los tratamientos que está haciendo, porque esto es como la neumonía. Si usted no le pega en el antibiótico, se puede morir, porque no es cualquier antibiótico, es de acuerdo al virus que usted tiene en la neumonía. Y yo creo que él le está dando. Le está dando porque el programa este nace muerto. Y le explico por qué. Lo dije desde el primer día. Este plan tiene un abuelo. Hay un libro ahora que se escribió, El abuelo, de Martínez Oz. Martínez Oz y Arriazú, que es el que ahora anda hablando, que era asesor de Martínez Oz, crearon el plan de la tablita del dólar, que puso techos de cemento
aplastaba, y fue la muerte de la industria, el subsidio extranjero, la apertura indiscriminada. Ese es el abuelo de este plan. El padre de este plan es Cavallo. Lo que es la convertibilidad, el 1 a 1, como dijo Paul Krugman, al principio parece suave, da placebo. Un médico me dijo, no diga placebo, porque placebo es una actitud positiva. Decir nocebo en medicina, nocebo es una actitud negativa, digo, sí. Me enseñó Cookie Mareco. Digo, pero puse placebo en la nota. Da placebo y da la sensación que baja la inflación artificialmente porque anclas el dólar. Ahora tenemos un doble ancla, anclamos el dólar y obtenemos el ancla de Estados Unidos para aguantar transitoriamente. Pero Surrir nos decía en su momento, en la época de Menem, el problema de estas cosas cuando vos conseguís distintos anclas transitorios es que cuando más dura, más daño hace. Entonces, conviene sacarle el motor. Estoy hablando del programa, no al gobierno. El gobierno tiene que durar 4 años. Conviene sacarle el motor al programa económico para sincerar las variables, porque si no a futuro hace mucho daño y hace un hiperendeudamiento. Ya lo hizo Macri, lo hacen y también los anteriores. Porque yo tengo la tesis, lo vengo escribiendo hace mucho tiempo, que no alcanza con un equilibrio fiscal transitorio si usted no resuelve el gran endeudamiento que se volvió de efecto del desequilibrio fiscal, una causa propia, porque está en el volumen de deuda que a usted le vence el año que viene, ahora tengo los números acá exactos, el año que viene vencen 29.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares son públicos y 8.000 millones sector privado. De esos se fraccionan de la siguiente forma: 4.600 millones hay que pagar al Fondo Monetario Internacional Capital en enero. En julio hay que pagar 5.000 millones y hay que pagar 9.000 y pico de millones de dólares y un poquito más en algunas cosas que está previsto una partida en el presupuesto que se mandó, les estuve leyendo, 13.000 millones de dólares. Y usted diga, esto es el año que viene, pero este año, nosotros en julio, ¿sabe cuánto pagamos? El 9 de julio, me acuerdo exacto la fecha, pagamos 5.000 millones de dólares. El 20... ¿Con fondos propios? No, emitimos bonos, no hay fondos propios, todo es contabilidad creativa. Claro. Emitimos bonos en dólares, inventamos, sacamos de acá 5.000 millones de dólares. El 20 de julio, 8.000 millones de dólares. Y después, hace 15 días o 10 días, pagamos 12.000 millones. Entonces, no hay plata. Eso fue lo que agravó toda esta situación. No hay forma. Porque estamos viviendo, es una economía que vive para crear confianza a un mercado. ¿Cuál es el eufemismo? Confianza a los lobos de Wall Street. El mercado que ellos hablan es el mercado financiero, no es la transacción natural, espontánea de medianos productores, industriales. El mercado que ellos hablan son los lobos de Wall Street, los fondos de inversión. Ahí veíamos que se benefició con este anclaje que hizo Estados Unidos, en simultáneo, los amigos de Benson, donde él trabajaba. El grupo Cofrina, fondos de inversión Discovery, se llama, porque compraron alto, bajó, estaban perdiendo, a raíz de este anclaje subieron los bonos, entonces ahora pueden vender y salir. Bien. Entonces, esto es muy complicado, donde ganan los de afuera, donde nos piden que salga China. Y entonces, acá lo que hay que entender no es que nosotros nos enamoramos de China y no le queremos a Estados Unidos. Estados Unidos nos compite en todos los productos que nosotros tenemos. No nos dejan entrar ni la naranja, digo para que se entienda. China nos compra todos esos productos. Entonces, comercialmente, nuestro primer socio es China, después Brasil. Y estos americanos quieren que nosotros nos peleemos con Brasil y con China. Claro, los agricultores de Estados Unidos... Los farmers le hicieron lío. Eso hicieron lío por el tema de las retenciones, que fue un negocio de las cinco hermanas, como se decía antes, ¿se acuerda usted? Ungibores. Ganaron en 48 horas 1.500 millones de dólares. Ahí lo vio a Falcón. Lo que cuesta el puente, el segundo puente que está entre 1.000 y 1.500, de acuerdo si es con tren, si no es con tren, se ganaron 5 tipos, les regaló el Estado Nacional. Para hacerse de 7.000 millones, pero esos 7.000 millones, ¿cómo se hace el Estado? Tiene que emitir bonos, tiene que emitir fondos, porque no puede agarrar la plata ajena. Para agarrar dólares tiene que entregar pesos. Bien, ahora, ¿cómo ves esta situación para las elecciones del 26 de octubre? Lo mejora a Milei, lo levanta un poco,
o seguimos en este estado temblando? Mira, lo amortigua un poco, lo amortigua. Lo dijo ayer este armenio economista que se tiñe el pelo, no me estoy acordando el nombre, que iba a ser el ministro de Economía si ganaba Juntos para el Cambio. Dijo, tuvo un infarto el gobierno en términos de programa económico. Se cayó justo en la puerta del sanatorio y le pusieron 3 stents, que son los americanos. Pero esto estaba terminado. Sí. Entonces, esto le dieron un pulmotor. Y después hay mucha gente que no le quiere al kirchnerismo. Entonces, quiere creer y se aferra a esto y tiene es un mercado que está ahí polarizando, que es lo que la lógica nuestra de Provincias Unidas, es decir, che, entre 2 males no hay opción, dice el cristianismo. Otros dicen, terminemos de polarizarnos entre 2 males de la derecha y la izquierda, terminemos que andar por la banquina de derecha o por la banquina izquierda, subamos al pavimento la normalidad, ni siquiera llamémosle tercera vía, algo superador, normal, andar por el pavimento. Sí, yo creo de que por más elección buena que haga el kirchnerismo, el antikirchnerismo representado por La Libertad Avanza y por Provincias Unidas va a ser superior a los votos que pueda sacar el kirchnerismo, ¿no es cierto? Porque bueno, los americanos, ayer Pañi dijo, y tomarle un poquito, Pañi tiene mucha información del Departamento de Estado, es un periodista serio, pero tiene información. Carlos Pañi del diario de La Nación. Sí, ayer hizo un informe donde vino Berry, porque la diplomacia americana con Trump se vuelve una democracia, tiene una diplomacia formal y una diplomacia se llama presidencial con delegados. Ustedes vieron que en el Medio Oriente se lo aplaudió a uno de los delegados que coordinaba todo el arreglo del Medio Oriente, que estaba delante en el Parlamento ayer cuando se lo veía, en el Parlamento judío. Y acá mandó un hombre a vivir nuevo, que se llama Berry, que dijo él, que se reunieron con distintos líderes parlamentarios. Y el que maneja esa relación directa es Caputo, no Luis Caputo, sino el mago del Kremlin. Santiago. Santiago Caputo. Se reunieron y dijo una cosa así muy... Santiago Caputo tiene que sincerarse en el parlamento, en el gobierno no puede seguir siendo asesor, tendrá que ser... Que ponga la firma, dijo el jefe de gabinete. Que tenga tinta, virome y capaz que sea jefe de gabinete. Dijo así. Y a los líderes que estaban ahí, entre los cuales estaba Pichetto, estaba Rodrigo de Loredo, estaban varios, esto que usted habla ahí, pero nosotros no estábamos. Y les dijo que necesito gobernabilidad, porque Estados Unidos no puede poner si no hay gobernabilidad. Sí, yo creo que Estados Unidos, como todos... Porque Estados Unidos está haciendo acá una triple combinada. ¿Se acuerda usted cuando Navarro, que era campeón de billar, hacía la triple combinada? La banda. Las 3 bandas, a 3 bandas trabajaban. Estados Unidos trabaja geopolíticamente, ideológicamente y fundamentalmente negocios concretos. Inteligencia artificial, minería, agricultura, todos los negocios que pueda hacer, desplazar a China y que sean ellos. Sí, lo que pasa es que es muy fuerte como dato... Sí, es muy fuerte el ingreso de China en todo América Latina. China tiene peso propio y tiene inercia, y fundamentalmente maneja el comercio con nosotros. Sí, yo estuve hace un par de días mirando, tengo una radio así de un tamaño normal, y me pongo a mirar y dice producto de China, y esa radio la debo tener de hace 10 años o más. Es decir, que el ingreso de China en el mercado argentino no es de hoy, sino que ya viene, incluso en Europa también uno trae un recuerdo de algún viaje y dice, qué lindo esto, lo da vuelta y dice Made in China. Pero eso es lo que se ve en vidriera. China está manejando la soberanía satelital, China está manejando 5G, China está manejando la ruta de la seda, China está manejando un comercio inteligente. Cuando Trump dice quiero invadir Panamá, es porque China le armó en Perú y en Nicaragua puertos y de comunicación. Cuando se da cuenta, se va a comer el caramelo, porque Estados Unidos estaba acostumbrado a tener a los países como si fuera el patio trasero, no hacer financiación ni tener inversión en serie, sino hacía una economía de extracción y de saqueo como hacían los colonialistas. China está acostumbrado a hacer financiación, programa
Y esto no es que venga a ser pro-chino, digo lo que ocurre, como su política es totalmente, no es agresiva, y se maneja racionalmente. China en estos momentos está desarrollando un gran puerto en Perú para hacer la conexión que el ingeniero José Sema ha escrito mucho sobre esto, los corredores bioceánicos. Sí, señor. Ahora, nosotros, en vez de estar peleando por un corredor que salga del puerto de... A mí me gusta el corredor de Capricornio, ¿no? El nuestro. Una conexión que sale de Porto Alegre, entra por Paso de los Libres, sigue por un puente ferrovial entre Corrientes y Chaco. Necesitamos que sea ferrovial, eso Marcelo Falcioni, que fue ministro de la Pública, sabe mucho más. Ahora me mandó una nota que lo estoy leyendo, tengo que hacer imprimir porque tiene 7 o 8 páginas. La historia del puente de Corrientes, Chaco, es muy importante. Le dejo para que él hable porque sabe más que nosotros, ¿no? Sí, sí. Bien, Noel, el tiempo se nos va. Muchas gracias por tu participación. Lo que quiero decir es que el 26, yo suelo ser profeta siempre, el 26 va a ganar Vamos Corriente en Corriente, pero esta es mi idea, pero la gente tiene que ir a poner el votito, como usted dijo. Hoy, por única vez, más allá del juicio de valor, el voto se busca en la escuela. Es como una chequera y Oscor, te dan ahí. Vos no podés llevar en el pecho, no podés llevar en el bolsillo, no existe eso. Firma solamente el presidente de mesa, no hay sobre y tampoco hay cuarto oscuro, sino es un tablero de cartón donde obstaculiza la visual nomás. No se puede sacar selfie, no se puede sacar fotos, porque hay una multa de 70.000 pesos a la persona que hace eso. Y fundamentalmente puede usted equivocarse, porque lo que hay que poner una crucecita, están todos los partidos o los frentes en la misma boleta en simultáneo, y usted tiene que poner una crucecita en un lugar blanco, como si fuera un lunar blanco, ahí hace la cruz y usted está votando por los candidatos de ese frente. Póngale que pone la cruz en Vamos Corriente. Pero usted quería poner la cruz en otro partido. Entonces tiene derecho a decirle al presidente, me equivoqué por una vez. El presidente pone en un sobre y después va a una bolsa de plástico transparente, que son los votos que se anulan, y le entrega un nuevo... No, imposible hacer el voto en cadena, porque uno podría pensar, pero ahí empezó el voto en cadena. No, porque lleva la firma del presidente, es la escuela, la misma escuela, y tiene un número. Usted no puede llevar ese voto e ir a votar a otra escuela, porque cada escuela tiene identificado su forma, su boleta. Bien, Noel, volvemos a hablar sobre esto en el próximo programa antes de las elecciones. Bueno, me da la impresión que así, nosotros vamos a poner Diógenes González, Praxedes, la gente quiere votar así, y el tercero está volando ahí, no se sabe si lleva el peronismo o si lleva la Libertad Avanza. Yo creo que lo va a llevar la Libertad Avanza. Entre ellos están peleando. Bien, gracias. Uno le toca a ellos. Como no pueden partir por la mitad como en la Biblia, Salomón, creo que le van a entregar a uno. Entera otro. Bien, muchas gracias. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Una vez más, de tantas, vamos a ocuparnos de la conexión Chaco-Corrientes. Y lo vamos a hacer con el ingeniero Benicio Simula, que ha sido ministro de Obras Públicas del Chaco, que siempre fue un catedrático en la Facultad de Ingeniería del Chaco. Por eso muchas veces nos llama la atención que quienes fueron decanos de la Facultad de Ingeniería no conozcan un trabajo esencial para analizar el tema del puente, que se inició precisamente en la Facultad de Ingeniería, y no sé cómo un ex decano no puede conocer este tema, en el año 2019. El 2022 el ingeniero Simula presentó este trabajo que ya lo hemos mostrado y tratado varias veces en nuestro programa, que está titulado Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del puente General Manuel Belgrano. Es decir, que el ingeniero Simula y quienes lo acompañaron en ir preparando este proyecto, que vamos a ver ahora
quienes fueron, un trabajo anterior, pero este es un trabajo netamente del ingeniero Simula, pero está basado en antecedentes de estudios, propuestas estructurales y no estructurales al problema del tránsito del puente General Manuel Belgrano. Con esto quiero insistir de que, y por eso nos reunimos una vez más con el ingeniero Simula y con el doctor Marcelo Falcioni, que fue funcionario del Ministerio de Obras Públicas de Corrientes desde el punto de vista jurídico mucho tiempo y llegó a ser ministro de Obras Públicas de la provincia. Entonces, si se inició en el 2019 estos trabajos, 2016 estos trabajos, hay que conocerlos. Y tiene razón en un reportaje que se hizo para un canal, para un movimiento, para un periodismo, ¿va? El señor o el ingeniero Raúl Viani es encargado de vías de comunicación, especialista en vías de comunicación de la UNI, cuando dice algo así como que hay que conocer para opinar. Es cierto, hay que conocer, pero no únicamente los técnicos conocen, porque la solución a los problemas de transitabilidad, de que es de lo que nos ocupamos, tanto con Simula como con Falcioni, es de este tema, porque dejamos sentado que el puente general, el segundo puente, es la solución ideal. Por supuesto, lo volvemos a decir, hasta una criatura sabe que el segundo puente es la solución, con 4 manos, accesos nuevos. Pero ¿cuándo, señores? ¿Cuándo, ingeniero Viani? ¿Cuándo? Aquellos que dicen que el segundo puente, por supuesto. Por eso nosotros nos ocupamos con el ingeniero Simula y el que está por contacto telefónico y el doctor Marcelo Falcioni, que está con nosotros, nos ocupamos del mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y de conservación del puente General Belgrano. Entonces, y también quiero hacer un pie en esto. El ingeniero Viani, que estaba acompañado por el vicerrector de la universidad, el ingeniero Basterra, dice lo siguiente: escúchenme, parece una censura previa o una censura general a la opinión. Hay información que no debe ser difundida. ¿Cómo? Y lo dice en un programa de televisión. Información que no debe ser difundida. Es decir, que uno tiene información y la debe guardar para que lo sepan o que la conozcan únicamente aquellos que tienen vinculación con el que tienen la información y que no se haga pública. Totalmente equivocado, ingeniero. Totalmente equivocado. Usted, que es especialista en vías de comunicación, hace unas declaraciones vinculadas únicamente con los autos. Se olvidó que pasan camiones con carga por el puente General Belgrano. Y se dice, porque los chaqueños vienen a Corrientes para gozar de las playas y de la costanera y quieren volver todos al mismo tiempo. Hay camiones, y con eso, por eso la primera preocupación que tenemos los tres y muchos más es qué pasa con los camiones de carga. Hay un límite para la carga, hay que controlar la carga. Bueno, el ingeniero Viani se ocupa de la defensa por el río, como queriendo excomulgar a Vialidad Nacional de los temas y pasárselo a la prefectura para controlar los convoyes de empuje. Bueno, ya como introducción es suficiente. Bienvenido, Marcelo, a nuestro programa una vez más. Ingeniero Simula también. Veamos cómo hay 9 propuestas en el trabajo firmado por el ingeniero Benicio Silvestre Simula, que debería conocerlo el ingeniero Viani si es especialista o está dedicado a vías de comunicación en la UNE. Bien, ¿qué nos puedes decir, Benicio, sobre el tema del mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del puente General Belgrano? Te escuchamos. Bueno, buen día. En primer lugar, quiero aclarar de que efectivamente el ingeniero Basterra tiene
tiene conocimiento de este trabajo. Obviamente es quien autoriza lo que uno puede hacer o no en la facultad. Creo que al programa que usted se refiere, él no emitió ninguna opinión, o sea, no tiene nada que ver respecto a esa filmación, de manera tal que lo exculpo absolutamente, ¿no? Desde ese punto de vista, insisto, ha sido un decano que nos ha permitido a nosotros trabajar en aquellos temas como este caso en particular, que obviamente hacen a cuestiones vinculadas a las necesidades de la sociedad. Respecto, bueno, sí, se ha tocado un solo tema, pero bueno, es lo que le habrá preguntado el periodista. Usted sabe que muchas veces quienes dirigen, ¿no es cierto?, hacia dónde quieren tener un conocimiento claro respecto a este tema, de manera tal de que yo no creo que las opiniones del ingeniero Villaín hayan sido en contra de o a favor de. Él tiene un conocimiento en este tema. La verdad que no sé si conoce el trabajo, pero el decano sí, quien fue decano y hoy vicerrector lo conoce, y es un tema sobre el cual, insisto, siempre ha permitido que podamos trabajar en el ámbito universitario. Dicho esto, bueno, efectivamente nosotros insistimos que, bueno, más allá de este tema que lo tocó el ingeniero Villaín y que hay que resolver, ¿no es cierto?, que son las defensas contra las embarcaciones, para que no tengamos inconvenientes hacia el futuro, que hoy generan problemas en la navegación porque los trenes de barcazas tienen que ser desarmados para pasar a través del puente por normas de la prefectura frente a accidentes que han ocurrido. Lo cierto es que el segundo factor, efectivamente, como lo hemos vivido hace unas 3 semanas atrás, está vinculado a el tránsito pesado, que en la Argentina lamentablemente circulan muchos de ellos con un exceso de carga, y esto obviamente genera un potencial aumento de los accidentes de cargas excesivas. Los frenos de otra manera, la potencia obviamente no les alcanza para subir rampas como el caso del puente, y es ahí donde, bueno, nosotros entre estas 9 medidas lo que planteamos es un control del tránsito pesado, en lo que hace efectivamente a las cargas máximas que pueden transportar, ver si tienen la verificación técnica correspondiente, y de esa manera resolver uno de los problemas centrales que podría tener el puente si un accidente ocurriera en la parte central donde están los obenques. Como ya hemos aclarado varias veces, los obenques son estos cables que sostienen las estructuras en voladizo, y que ya tenemos un antecedente que ha ocurrido hace algunos años atrás en el puente Zárate-Brazo Largo, donde un camión impactó y después se incendió, pero fue simplemente un tanque de combustible, o sea, un tema menor, pero que esa mano se clausuró por varios meses hasta que los ingenieros pudieran hacer los estudios a ver si había un daño a la estructura. Zárate-Brazo Largo se resolvió porque, como tiene 2 manos en cada sentido, bueno, se usó uno de los sentidos para resolver la circulación del tránsito. Esto no sería posible en el puente Manuel Belgrano porque tiene una mano en cada sentido, o sea, implicaría una clausura total. Y esto es lo que creo que debiéramos hacer rápidamente, que desde nuestro punto de vista es dentro de las 9 medidas, el ranking primero en cuanto a la problemática, insisto, de cuestiones que ya hemos visto nosotros en el puente general Manuel Belgrano. Bien, indudablemente, lo que está señalando de la construcción de nuevas protecciones de las pilas centrales es la medida número 9 propuestos en este trabajo. Entonces, sí, hay problemas con las pilas, digamos, las columnas que entran en el río. Pero bien, vamos a escuchar ahora. De paso quiero aclarar algo. Ayer el presidente de la Nación salió por una radio acá de la provincia del Chaco y mencionó levemente, pero mencionó de que se está estudiando la ejecución del segundo puente mediante el sistema de participación pública-privada, que es uno de los consejos que nosotros habíamos dado en tu programa. Y bueno, yo creo que lo que tienen que hacer, insisto por enésima vez, los funcionarios de ambas provincias, es que ante la declaración del presidente insistan
en tratar de aplicar este mecanismo. O sea, es un mecanismo válido, es un mecanismo aplicable que ya estaba previsto en la gestión de Macri, que había prometido la ejecución del puente. Luego la situación económica se desmadró y no se pudo aplicar, pero la verdad que me alegro mucho que el propio presidente mencione el análisis de este programa que, como también lo hemos mencionado varias veces, es un programa exitoso. Se inició en Inglaterra y hoy, por ejemplo, en Latinoamérica se aplican en países como Chile, como Perú y como Colombia, donde muchas obras de estas características, como el puente, cuya parte del ingreso sería por peaje, es perfectamente aplicable para que se pueda ejecutar. Y bueno, creo que tenemos que trabajar sobre esta base. Obviamente hay que hacer los análisis correspondientes. Me parece que en esto hay que trabajar rápidamente, entre ellos actualizar la parte económica, que obviamente está absolutamente desactualizada desde que se analizó oportunamente la ejecución del puente por un sistema de peaje. Bien, vamos a escucharlo al doctor Falcioni en algunos aspectos de que citaste recién. Quiero dejar una vez más aclarado: todos tienen derecho a opinar sobre este tema del puente, sean abogados, ingenieros, médicos. Bien, el doctor Falcioni es abogado, con como decíamos, una larga carrera dentro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que culminó con su designación como ministro durante 4 años. Es decir, que de acuerdo a lo que nos está señalando bien el ingeniero Simula, y lo tenemos dicho en todos estos trabajos, la solución es algo, una combinación del Estado y de privados. Eso necesita también un análisis jurídico, y ahí es donde entramos los abogados, y con la experiencia que tiene el doctor Falcioni puede hablar también de este tema de las medidas sugeridas y demás. Bienvenido, Marcelo, una vez más al programa. ¿Cómo Bien, estás interpretando? Yo estoy un poco molesto con esta afirmación que hizo el ingeniero Vianney de que hay que únicamente tienen que ocuparse los técnicos. ¿Y quiénes nos estamos ocupando? Abogados también, diputados, una diputada nacional de Corrientes, del PRO, en Buenos Aires presentó un proyecto declarando de interés nacional el tema del tema del puente de General Belgrano. Diputados del Chaco se han acoplado al tema. Bien, dejemos hablar al doctor Falcioni. Bueno, no, en principio, Toto, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, todo esto tengo entendido, los antecedentes, los primeros antecedentes se inician justamente allá por el año 94, con la facultad de la Universidad Tecnológica del Chaco, en la que tuvo intervención ya en aquella época el ingeniero Simula. Pero concretamente, digamos, esto avanza hacia el año 97, cuando se firman 2 importantes documentos. Un documento fue un acuerdo entre los gobernadores de Chaco y Corrientes y Rosas, donde se plantean en el primer documento cuatro puntos importantes para trabajar en forma común. Hidrovía Paraná-Paraguay, el sistema gasífero, el segundo, en realidad era complejo multimodal de carga, con un puerto de última generación, un centro de transferencia de carga, y la primera obra civil, el segundo puente Chaco-Corrientes. Luego esto, con la reforma del año 1994, de la Constitución Nacional, que permitía firmar tratados interprovinciales a las provincias, estos gobernadores firman un tratado para avanzar e impulsar estos proyectos. Y así fue como se concretó, se fue concretando el trabajo del proyecto propiamente dicho para el segundo puente, que en aquella época tenía características ferroviarias. Se avanzó en el tiempo, es larga la historia, estamos hablando entre un momento y otro de 30 años, pero esto debe centrarse en la segunda mitad, el inicio, que es la pregunta concreta que hiciste, en la segunda mitad de la década de los 90, cuando ya se contó con un proyecto
técnico ejecutivo para la ejecución de la obra. Ahora, volviendo a nuestro programa y nuestras exposiciones, en ningún momento, y ratificable, en ningún momento dejamos de considerar el segundo puente, pero pasan 5, 4, 5 años y mañana se resuelve hacer el segundo puente, se firma, entonces para que esté completo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? En varios programas hemos preguntado, por ejemplo, segundo puente, y hasta entonces, ¿qué hacemos? Con la intervención de nuestros dos invitados de hoy. También en otros programas, también en mi campaña electoral de hace 15 años tocábamos este tema. Ahora, ¿vos creés de que hay algunas medidas concretas que se pueden tomar mañana? Como por ejemplo el tema de la división de las... Hay muchas medidas, sí. En principio, para aclarar, el puente, el segundo proyecto, digamos, el primer proyecto del segundo puente, tenía una previsión de circulación de 2.000 vehículos. Hoy, el Belgrano tiene un tránsito de, según la estadística y quien lo cuenta, 23, 25 hasta 30.000 vehículos diarios. Entonces, aquel primer proyecto, digamos, quedó en el tiempo desfasado, pero obviamente habría que adecuarlo para que sea la cosa adecuada a la realidad que vivimos. Pues bien, nosotros tenemos dos situaciones claras para mí en cuanto a la situación del Puente General Belgrano, que nos lleva a la otra cuestión, que es la del segundo puente. Es cierto, el puente Belgrano tiene 50 años, con el tiempo le fueron o le van apareciendo algunos achaques, pero para mí en este momento, a la luz de todas las exposiciones que estoy escuchando, en materia de estructura el puente no tiene ningún problema y tiene tiempo para rato. Siempre que no y cuando alguna situación sí, no, extraordinaria. Pero siempre y cuando se haga el mantenimiento, la preservación, la conservación, como suelo decir yo, del cuerpo humano. Cuando aparecen los primeros achaques a cierta edad, hay que empezar a preservarse, cuidarse y hacer tratamiento. Esto es un poco lo que lleva el trabajo del ingeniero Simula, que lo comparto 100%, al que le agregué yo particularmente una medida más, que son la defensa antisuicida, porque este puente se va a seguir usando y va a necesitar esas defensas. Sí. De ahí en más tenemos que trabajar en paralelo respecto a la ejecución del segundo puente. Yo escuché el domingo pasado una entrevista que le hizo el periodista Julio Wassman de El Chaco, y al que él manifestó, le entregó una carpeta, pero se ve cuando se hace parte de la entrevista, él tiene conexión, lo entrevista, lo que interconecta a un programa periodístico del domingo acá de Corrientes, y contó que dijo que el presidente, al preguntársele por el segundo puente, dijo: estamos trabajando en eso. Y a mí me quedó un gusto sabor a poco, porque también en otro programa televisivo, C5, TV5, en una entrevista, no sé si con parte de sus adeptos, sí. Él se expresó en forma más o menos similar, diciendo de que estamos trabajando en esto. Ustedes quieren el segundo puente, pues también estamos trabajando en el Belgrano. Pero esto de estamos trabajando, yo quiero datos concretos. Hay un tema puntual que yo lo cito un poco a oscura o a media, que es el crédito que otorgó el BID de 700 millones en principio, pero de los cuales, para mí, la información que tuve, 350 serían únicamente para el puente, para el proyecto. Estaría, digamos, habrá vencido... Tengo entendido que el 3 de octubre vencía la fecha para iniciar, tomarle, digamos, el crédito y empezar a darle ejecución. Si esto no se hizo, por lo menos buscar una prórroga, pero si no, vamos a terminar perdiendo el préstamo y ahí vamos a estar en las malas. Ahora, llama la atención que el presidente anuncie como muy bueno la idea del puente de Colonia Cano a Pilar, Paraguay. El vicepresidente de Paraguay, de la República del Paraguay, es de Pilar. Entonces,
habrá tenido influencia para hablar del puente Colonia Cano Pilar. Pero si vamos a hacer un puente internacional, ocupémonos primero de resolver lo nuestro, ¿no es cierto? Bien, ahora vuelvo a vos, Benicio. Ahora, hablamos siempre de que hay que tomar medidas ya. Entre esas está la sugerencia de que hay que buscar una línea divisoria entre las dos manos del puente, ¿no? El ingeniero Viani dice que la solución es que levantarse más temprano para que no entrar a las horas pico de las 8. Y si alguien tiene que venir a las 7:30 a Corrientes, que se levante a las 6:30. Eso es baladí en mi criterio. Pero bien, vamos a la opinión tuya sobre qué podemos tomar, qué podemos hacer en los próximos días. Bueno, en los próximos días lo primero que hay que hacer es tomar una medida de lo que denominamos no estructural. Tiene que haber una autoridad única que resuelva cómo operar en el puente. Acá cada uno hace lo que quiere. La policía de Corrientes se instala donde quiere, la del Chaco donde quiere, Gendarmería del lado de Corrientes se instala donde quiere, en el Chaco también. Cada uno se mueve a su forma. Están organismos como Senasa, como Renta, entre otros. O sea, realmente el puente es un caos. Es un caos donde cualquiera hace lo que quiere. Yo creo que tiene que haber coordinación. Y además, esto nosotros ya lo hemos planteado en una reunión que convocó la Defensoría del Pueblo del Chaco y no lo pudimos resolver. Por ejemplo, el caso de Gendarmería. Es una fuerza que yo estimo mucho, es realmente comprometida con la seguridad en el país. Pero la pregunta que me hago, ¿por qué esta Gendarmería? Y la pregunta que le hicimos a ellos, ¿por qué esta Gendarmería del lado de Corrientes y del lado del Chaco? ¿Por qué no controlan en un solo sector? Lo mismo con las policías. O sea, y si a usted le toca la ley de Murphy y a veces cruzar el puente, usted puede tener 2 o 3 controles. Le para la policía corriente, aunque sea para preguntarle dónde va. La gendarmería ahí en la subida, que además no corresponde que estén ahí. Al otro lado la gendarmería del Chaco, la policía del Chaco, por ahí la garra, seguridad en tránsito para hacer el control de alcoholemia. Entonces, mire, usted sabe bien porque lo mencioné. O sea, estuve en Estados Unidos, en Canadá. El cruce entre dos países, entre Seattle y Vancouver, apenas usted tiene un control de migraciones y nada más, y estamos hablando entre dos países. Hemos pasado los límites de 2 estados grandes como son British Columbia, donde está Vancouver, y Alberta, y la verdad que no nos damos cuenta. ¿Sabe cómo nos dábamos cuenta? Porque como uno está al este y el otro más al oeste, hay un cambio de horario. O sea, British Columbia tiene 1 hora y Alberta tiene 1 hora más. Entonces, en el celular nos cambiaba la hora y ahí sabíamos que pasábamos de estado. Y acá usted tiene controles que me parece, no digo que no se hagan, pero son sobreabundantes. Y eso es lo que hay que coordinar para agilizar el tránsito. Y la segunda medida, y creemos que tiene que estar en cabeza Vialidad Nacional, que es quien obviamente a quien le corresponde la jurisdicción del puente. Y después la segunda medida urgente es el tema del control de cargas, que en realidad debería que hacer en todo el país. Usted sabe bien, Horacio, y Marcelo también, que si circulamos por la ruta vemos la rotura y los abollamientos, y eso no lo producimos nosotros con nuestros vehículos livianos, lo producen los camiones que vienen sobrecargados. Entonces, tiene que haber un control. Tiene que haber un control. Yo también mencionaba el caso de Canadá. En Canadá, que tiene unas autopistas, autovías y rutas espectaculares, usted no va a encontrar un solo bache, un solo abollamiento. Pero cada tanto hay controles de carga de los camiones que son automáticos. Los camiones tienen que entrar, se les pesa automáticamente. Si están habilitados, tienen la luz verde para pasar, y si alguno no entra, hay unas cámaras donde la policía lo agarra más adelante. O sea, religiosamente todos los camiones entran en cada control, y tenemos que cuidar nuestras rutas, porque encima que no tenemos dinero si estas rutas se rompen más de lo debido por el sobreexceso de carga. Bueno, indudablemente no hay dinero que alcance, y menos en este momento en la República Argentina. Bien, yo quiero señalar, ya estamos en 30 minutos,
Canal... Perdón, quiero cerrar lo siguiente con el tema del segundo puente. En su momento nosotros hicimos los estudios con la consultoría del agrimensor Palmero, que mencionó Marcelo, y nosotros determinamos que si el Estado pone el 20% de valor de la obra, el resto se puede recuperar con un peaje razonable. Entonces, no hace falta hoy poner el 100% del dinero, si se pone mejor. Pero yo le digo que con esta primera etapa del crédito, que son 347 millones de dólares, absolutamente se puede ejecutar el segundo puente, y le puedo garantizar que aplicando el programa de participación pública-privada, la otra parte del valor del puente, y se lo va a resolver con el peaje. Por eso digo, hay que armar una carpeta, y con esa carpeta y con las alternativas ir a ver al Estado Nacional y decirle, bueno, necesitamos esto, y posiblemente creo que va a haber una predisposición a partir de las próximas elecciones, una predisposición mejor para trabajar en este sentido. Me parece que una de las cosas que el ingeniero Macri como ingeniero le manifestó a Milei en estas dos últimas reuniones donde supuestamente recompusieron la relación, una de las cosas que le dijo es: obra pública, sí, no puede estar el país sin obra pública, ¿no? Y bueno, Marcelo, que fue ministro, sabe muy bien que si en Corrientes se dijera no a la obra pública, bueno, realmente se vendría abajo, igual que el Chaco o cualquier provincia argentina. Bien, ingeniero Simula, muchas gracias, y seguiremos tocando este tema porque reiteramos los tres. Acá no estamos hablando de la estructura en sí, estamos hablando de la defensa de las estructuras. Ese es el tema. Bueno, muchas gracias, Benicio, hasta pronto. Bueno, un abrazo a todos. Bien, Marcelo, otro tema de que hay que tener en cuenta es que el acceso al puente es la avenida 3 de Abril, y también la avenida 3 de Abril necesita conservación, y que no le vengan camiones cargados en exceso. También señala el ingeniero, y compartimos, de que tiene que haber una relación potencia-carga que está establecida por los técnicos, y que muchas veces no se cumple, y que para eso habría que cambiar la ubicación de la casilla que de control, de supuesto control, porque no sé qué es lo que controla, que tiene la provincia, la policía de la provincia en la entrada del puente en 3 de abril. Sí, efectivamente, la idea expresada por el ingeniero Simula es trasladar el puesto policial que detiene, a veces no todo, pero la mayoría de las veces, el tránsito en el acceso al puente, 2 o 3 cuadras más atrás. ¿Por qué? Porque al hacer frenar por completo los camiones arrancan de cero y tienen que tomar fuerza y empuje para trepar el puente, lo que provoca muchas veces el problema de quedarse sin fuerza, sin motor, y hasta quedarse, y a su vez el problema del frenado, porque también con semejante carga y sobrepasado de peso, cuando van bajando pierden fuerza los frenos hasta se quedan sin freno. Sí, hay que tener en cuenta que el último accidente fue porque un camión se quedó sin frenos. Entonces, sí, efectivamente, entonces la idea es trasladar de tal suerte que los camiones arranquen 2 o 3 cuadras y ya vengan con un poco de fuerza subiendo el puente. Esta es una medida indispensable que se puede implementar rápidamente con intervención justamente de las autoridades municipales, provinciales, gendarmería, quienes sean, pero que se haga. Pero yo estoy notando una falta de, no sé, de interés o de ocupación. Me van a alegar de la jurisdicción porque se considera o no se considera ruta nacional la avenida 3 de abril, pero convenios mediante siempre se puede lograr. Los semáforos, ¿quién atiende los semáforos de la avenida 3 de abril? La municipalidad. En consecuencia, bueno, tiene que intervenir también la municipalidad en la consideración de este tema. Bien, el tema es tan amplio que no puede limitarse la conservación del puente General Belgrano a los automóviles que vienen los fines de semana. Bien, yo todavía estoy molesto, pero bueno, mis invitados
están más tranquilos que yo, así que vamos a seguir con este tema. El que se enoja pierde, Toto. Así es cierto, pero hay que volver a defender el derecho que la información debe ser difundida, ingeniero. Esto lo dijo usted, lo vamos a poner al aire. Bien, terminamos nuestro programa. Gracias. Con este interesante intercambio de opiniones.